Con todas estas derivaciones preparativas de las cápsulas anteriores, ya estamos en condiciones para derivar la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler. Y para ello necesitamos obtener dos expresiones a partir del efecto Doppler. Entonces, a partir del efecto Doppler de la ecuación que habíamos numerado 1, que es esta de acá, la ecuación que describe el efecto Doppler, la ecuación 1, a partir de esa ecuación obtenemos dos expresiones. La primera de ellas ya la habíamos obtenido, que es el diferencial de frecuencia es igual a menos f de seno de teta por d teta. Esto para un ángulo teta en 0 y pi. Esta es la ecuación que ya habíamos numerado como número 4. Y una segunda expresión que es simplemente despejando el coseno de teta como f menos fc dividido por f Doppler. Esto es simplemente despejando ese coseno en la ecuación 1. Ahora, si es que asumimos que el ángulo θ está entre 0 y pi, entonces aquí podemos también despejar fácilmente un seno de θ como la raíz cuadrada de 1 menos f menos fc partido por fd, todo eso al cuadrado, y esto en el fondo nada más que usando la identidad trigonométrica que relaciona seno al cuadrado y coseno al cuadrado como ambos sumando 1. Y a esta ecuación de aquí le vamos a llamar número 6, y esta requiere de que f esté en fc más menos f Doppler, sin incluir los casos extremos, por eso pongo los corchetes de esa forma. Ahora, de estas dos expresiones, entonces de A y B, resulta que df puede ser escrito como menos f Doppler, raíz de 1 menos f menos fc dividido por fd, todo eso al cuadrado, y todo eso por d θ. Vamos a llamar esto ecuación número 7. Y ahora viene el paso crucial de la ecuación 7 anterior y una ecuación que teníamos antes, que es la número 5, y vamos a ir a ver enseguida cuál es esa ecuación número 5, es la que resultó al final de la cápsula anterior. Entonces vamos a utilizar esto acá en la siguiente. Básicamente vamos a pasar dividiendo df, dividimos acá por df, y luego reemplazamos el df que encontramos en la ecuación número 7, obtenemos
lo siguiente, obtenemos que la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler es igual a la potencia incidente por la densidad de probabilidad angular de potencia por la ganancia, ambas en un ángulo θ, más la densidad de probabilidad angular en menos θ por la ganancia en menos θ. Y todo eso dividido por el diferencial que viene dado por esta expresión de acá, dividido por, voy a simplemente copiar la expresión y pegarla, dividido por eso, el dθ se cancela y esto es válido para f en, y aquí lo voy a poner en forma explícita, fc menos fd hasta fc más fd, excluido. Este es nuestro modelo general para la dispersión Doppler cuando tenemos la libertad de escoger la probabilidad angular de potencia incidente y la ganancia de la antena receptora. Ahora vamos a llevar esto a un caso particular que es de mucho interés. Caso particular de interés. Asume que la densidad de probabilidad angular de potencia distribuye uniforme entre 0 y 2pi. Esto implica que P de θ es igual a 1 partido por 2pi. Y básicamente lo que representa es un ambiente rico en scattering. Rico en dispersión. Un ambiente sin comunicación en línea vista, non-line of sight. Vamos a asumir que la antena es un radiador isotrópico ideal. Siempre después se le puede agregar la ganancia de una antena real, pero para aislar exclusivamente la dispersión Doppler vamos a asumir de que es un radiador isotrópico ideal y significa que la ganancia G sub R es igual a 1. Y finalmente vamos a asumir que vamos a decir algo sobre la potencia incidente y en el fondo acá la observación clave es que esta no tiene nada que ver con el efecto Doppler. Esta tiene que ver con la potencia transmitida, tiene que ver con la pérdida de potencia por distancia, tiene que ver con la ganancia de la antena transmisora. Pero lo importante es que se determina por separado. Esto es un cálculo que no tiene que ver con el hecho que el receptor esté sobre un móvil, no tiene que ver con el hecho de que haya un ambiente rico en scattering. Entonces esto se determinar por separado. Lo asumimos constante en el área local. Nuestro móvil se mueve solamente y exclusivamente en el área local y no tiene que ver con movilidad. Y con esos supuestos, reemplazando eso en este resultado de acá, obtenemos lo siguiente. Entonces, con ello,
la densidad espectral de la dispersión Doppler resulta ser 1 dividido por pi por fd por raíz de 1 menos f menos fc dividido por fd, todo eso al cuadrado, y esto con f en, voy a ponerlo aquí abajo, f menos fc menos fb y fc más fd. Y este resultado es muy importante y por lo tanto lo vamos a encerrar en un casillero. Ahí está. Y es lo que se conoce como la densidad espectral de potencia de Clark. Y muchas veces también se le llama la densidad espectral de potencia de Jacques, porque Jacques fue el que formalizó todo este modelo en su texto seminal en los años 60 para la dispersión Doppler. Y coloquialmente se le llama el U-shaped Doppler spread. La dispersión Doppler con forma de U de Clark o de Jacques. Esta expresión, si es que la graficamos en términos absolutos, se ve de esta forma. Tenemos acá frecuencia. En 0 está la frecuencia portadora y acá en 100 y en menos 100, para estos valores, una portadora de 1,8 gigas y 60 km por hora, ya habíamos calculado que esto es la frecuencia Doppler, esto es igual a fd y esto de aquí es igual a menos fd. Entonces tenemos efectivamente que esta densidad espectral de potencia se mueve entre menos fd y más fd en torno a la frecuencia portadora. Y también ya habíamos observado de que hacia los extremos tiene una densidad de potencia mayor que en la parte central. Ahora, esto de acá está en unidades absolutas, exactamente este mismo gráfico en decibeles se presenta aquí, exactamente la misma escala, ¿no es cierto? Pero aquí estamos en decibeles y tenemos ahora en forma bien elocuente esta forma que en términos simulados ya habíamos visto acá. Aquí ya habíamos visto exactamente esa misma forma en decibeles entre menos 100 y más 100. Por supuesto que aquí los valores son valores en decibeles mucho más pequeños, porque esto es la portadora, la densidad espectral de potencia de la portadora simulada de una realización bien específica de las fluctuaciones temporales de este proceso estocástico de la portadora, que llega con una pérdida de potencia por distancia que la localiza en una potencia mucho más baja. Pero aislando ese lambda p, aislando todos esos otros fenómenos, lo que queda acá en este modelo, lo que queda en esta ecuación es la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler
que resulta de la movilidad en el ambiente de propagación, que resulta de un receptor móvil, un transmisor móvil o elementos móviles en el entorno que, producto del efecto Doppler, dispersan la energía de una portadora pura en frecuencia. Sobre esto hay varias cosas más para decir, pero ello lo vamos a analizar en una cápsula separada.